¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien se queda rondando en tu cabeza sin razón aparente, no importa cuántas cosas tengas por hacer, cuántos pendientes te exijan atención? Ese rostro, esa voz, esa sensación sigue ahí como si hubiese dejado una huella que no se puede borrar. Ahora imagina que ella sí. Esa mujer que te gusta siente exactamente lo mismo por ti, que te recuerda sin saber por qué, que sonríe de la nada porque una imagen tuya aparece en su mente. Suena a fantasía, ¿verdad? Pero no lo es. No es magia, ni brujería, ni destino. Es psicología. Y lo más asombroso es que está al alcance de cualquiera que entienda cómo funciona la mente humana. Hoy vamos a hablar del método prohibido de los 90 segundos. Una técnica poderosa, sencilla y efectiva que puede hacer que te conviertas en una presencia constante en sus pensamientos. Y no necesitas tener el rostro de un actor de Hollywood ni la billetera de un magnate. Solo necesitas saber cómo funciona el anclaje emocional. Marco Aurelio decía que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero eso también se aplica a cómo otros te perciben. Si logras sembrar el pensamiento adecuado en su mente, en el momento exacto, puedes vivir ahí sin pagar renta y, lo mejor, sin que ella lo note. Los primeros 90 segundos son oro puro. En ese breve instante, su cerebro decide si eres alguien digno de recordar o simplemente otro nombre que se desvanecerá al final del día. Esa decisión no es racional, es emocional. Por eso no basta con ser simpático, interesante o guapo, hay que saber cómo activar las emociones correctas en el orden y momento adecuados. ¿Te ha pasado alguna vez que hueles un perfume y de inmediato recuerdas a una persona del pasado? Esa es la huella del anclaje emocional, un pequeño estímulo que despierta una cascada de memorias. Lo que patriotismo entienden es que eso se puede crear de manera intencional. El secreto está en el sistema límbico, la parte del cerebro encargada de procesar emociones y memorias. Es ahí donde ocurre la magia. Si sabemos cómo hablarle las emociones intensas que se generan al principio de una interacción, quedan grabadas como escenas de una película, se repiten una y otra vez. Y si tú eres el protagonista de esa escena, te volverás inolvidable. Pero, ¿por qué son tan decisivos esos 90 segundos? Porque es el tiempo que necesita el cerebro para escanear señales, generar una impresión emocional y decidir si algo o alguien merece atención. Es como cuando ves el inicio de una serie. Si no te atrapa en el primer capítulo, la descartas. Y con las personas ocurre lo mismo. Si no logras enganchar su mente desde el inicio, el resto de tu esfuerzo será en vano. Puede ser brillante, tener temas interesantes y una conversación perfecta, pero si no lograste encender una chispa en esos primeros segundos, quedarás fuera del juego. Esto no es un asunto de suerte, carisma o genética. Es estrategia. Y como toda esta fórmula. ¿Y cómo puedes convertirte en alguien que deja una huella profunda? No por lo que dice, sino por lo que hace sentir. Porque ahí está el verdadero secreto, en cómo la hace sentir cuando una mujer te recuerda. No lo hace por tus palabras exactas ni por tus gestos calculados. Te recuerda por lo que despertaste en ella. Tal vez fue una mezcla de curiosidad, de intriga, de admiración, o simplemente esa sensación inexplicable de haber compartido algo auténtico. El cerebro recuerda emociones, no datos, y por eso esta técnica funciona también bien en esos 90 segundos. El cerebro no tiene tiempo para evaluar a fondo. No analiza currículums ni perfiles. Funciona con atajos, con lo que los psicólogos llaman thin slicing. Cortes finos de información que permiten formar una impresión completa en segundos. La postura que adoptas, la forma en que miras, la velocidad con la que hablas, incluso tu respiración. Todo eso forma parte del juicio instantáneo. Ella no está tomando nota, pero su cerebro sí. Está evaluando si eres interesante, seguro, intrigante. Si vale la pena seguir escuchándote o desconectarse. Y aquí viene lo esencial. Si logras activar una emoción intensa, su mente se enfocará en buscar razones para justificar esa emoción. Si le generas intriga, ella empezará a convencerse de que eres interesante. Si le provocas ternura o admiración, buscarás señales de que eres un hombre especial. Pero si la emoción que activas es negativa, incomodidad, aburrimiento o inseguridad,
Su mente hará justo lo contrario. Buscará excusas para descartarte. Una vez que lo hace, es casi imposible revertirlo. Es como intentar que alguien vuelva a ver una serie que ya abandonó. No importa lo buena que se ponga después, si el inicio no funcionó, perdiste. Entonces, ¿cómo se construye una primera impresión emocionalmente intensa? ¿Qué puedes hacer para que esos 90 segundos jueguen a tu favor? Aquí empieza la verdadera aplicación del método. Y todo comienza con algo tan simple como una mirada. Una mirada firme, segura, que no huye ni se impone, que transmite que estás presente, atento, pero no desesperado. Esa mirada activa el interés, enciende el radar emocional. Pero no basta con mirar, hay que acompañar esa mirada con una energía específica. Calma. La calma tiene un poder magnético. Cuando alguien proyecta tranquilidad en un mundo acelerado, su presencia se siente diferente. Tu lenguaje corporal, tu postura, la forma en que respiras, todo debe hablar de una sola cosa: dominio. No dominio sobre ella. Impresiones, sentirse segura, entendida. Vista luego, veste luego, no cualquier tipo de palabras. En esta etapa no se trata de impresionar con discursos, sino de generar impacto emocional. ¿Cómo se hace eso? A través de comentarios que despierten emociones específicas. Curiosidad, sorpresa, alegría, admiración. Por ejemplo, puedes decir algo que no espere. Una observación aguda que rompa el patrón de lo común. No cumplidos vacíos, sino preguntas que le hagan pensar. O recordar algo especial. ¿Qué es algo que harías una y mil veces sin arrepentirte? Esa clase de preguntas despiertan su imaginación, la conectan con emociones y crean un anclaje. Ese anclaje será tu mejor aliado. También puedes usar el poder de lo inacabado, dejar una historia a medio contar, una idea flotando, algo que despierte su mente y la obligue a seguir pensándote. El cerebro odia lo inconcluso, y si te conviertes en un misterio a medio resolver, estarás presente en sus pensamientos más tiempo del que imaginas. Pero cuidado. Muchos hombres sabotean estos 90 segundos por no entender que menos es más. Miradas demasiado intensas se perciben como amenaza. Comentarios sobre uno mismo sin pausa se sienten como ego. Intentar impresionar sin pausa genera rechazo. La seducción no es una performance, es una conexión, y la conexión solo ocurre cuando hay espacio para el otro. Por eso, uno de los secretos más poderosos es hacer que ella hable. No por cortesía, sino porque, cuando una persona habla de sí misma, se siente comprendida, escuchada, valorada. Y eso crea la emoción perfecta para que tú quedes anclado a esa experiencia. No hay mayor error que intentar llenar el espacio con palabras vacías. Deja silencios, observa, escucha más de lo que hablas. Haz que cada palabra que digas tenga un propósito emocional. No busques ser interesante. Sé interesado. No quieras impresionar. Conecta. Si lo haces, su mente hará el resto. Asociará tu presencia con una emoción agradable, y eso es todo lo que necesitas para permanecer en su recuerdo. Hasta aquí ya tienes la base de cómo activar el método. En la siguiente parte te mostraré cómo profundizarlo con estrategias psicológicas que no solo te harán memorable, sino también adictivo para su mente. Porque lo más poderoso de este método no es que te recuerde hoy, sino que no pueda dejar de pensarte mañana. Y antes de que sigas viendo, déjame invitarte a algo. Si este contenido te está dando claridad, si sientes que estás entendiendo cosas que antes pasaban desapercibidas, suscríbete al canal. Comenta qué técnica vas a probar primero. Comparte este vídeo con alguien que necesite aprender a conectar mejor. Y quédate hasta el final porque te voy a dejar otro vídeo que va a ayudarte a convertir esta conexión inicial en algo duradero y poderoso. Nos vemos en la siguiente parte. Ahora que entiendes la importancia de esos 90 segundos iniciales y cómo impacto inmediato, sino de permanencia emocional. Y para eso necesitas entender el poder de la psicología del recuerdo. Cuando alguien deja de hablar contigo, no desaparece por completo de tu mente. Queda una especie de eco, una vibración emocional que se activa cada vez que un estímulo la despierta. Es por eso que incluso días después
de una conversación significativa, puedes recordar detalles con nitidez. No estás recordando datos, estás recordando sensaciones. Ese es el juego que debes aprender a dominar, no el de la información, sino el de la emoción. Para lograr esto existe una estrategia casi invisible, pero extremadamente poderosa: dejar la conversación abierta. Esto significa que al final del encuentro, en lugar de cerrarlo con frases comunes como «cuídate» o «nos vemos luego», siembras una inquietud que su mente necesite resolver. Puede ser una pregunta que no conteste, una historia que no termines, o incluso una provocación sutil que la deje pensando. El cerebro odia los finales inconclusos, y cuando se encuentra con uno, lo guarda como una tarea pendiente. Esa tarea eres tú. Además, si durante la conversación hablaste de un lugar, una canción o una experiencia emocional, y luego ella se cruza con eso en su día a día, su mente te traerá de vuelta. Ese es el poder de los gatillos emocionales, pequeñas semillas que germinan en el momento menos esperado. No necesitas estar presente para estar presente. Solo necesitas haber conectado emocionalmente con algo más grande que tú mismo. Y esto se vuelve aún más efectivo cuando combinas esos gatillos con lo que se conoce como refuerzo emocional. Aquí no se trata de insistir, ni de ser repetitivo, sino de aparecer sutilmente en momentos clave. Por ejemplo, un mensaje corto que no diga mucho pero evoque un momento compartido. No tiene que ser directo, basta con algo como «todavía me da risa lo de», y dejas que su mente complete el resto. Lo que haces ahí es activar el recuerdo desde dentro, no imponerlo desde fuera. Otra forma avanzada de mantenerte en su mente es a través de la anticipación emocional. ¿Cómo funciona esto? Muy simple. Antes de despedirte, mencionas algo que podría pasar entre ustedes la próxima vez. No haces promesas, no haces planes, solo dejas caer una imagen, algo como «imagina lo que sería caminar por ese lugar de noche». Esa imagen no se disuelve, se queda, y genera un estado de espera, de deseo silencioso, de proyección. El cerebro empieza a imaginar, y en esa imaginación, tú eres protagonista. Ahora, aquí... De que al estar contigo ella admire quién es. Esa es la clave que pocos hombres entienden. No estás buscando que te vea como el premio. Estás despertando en ella la sensación de que contigo ella también gana, que contigo se siente más viva, más escuchada, más auténtica. Y esa emoción es adictiva, porque en un mundo donde casi nadie se detiene a conectar, tú lo haces. Tú la miras y realmente la ves. No como un objetivo, sino como una experiencia compartida. A veces, el simple hecho de escuchar con atención y devolverle una reflexión que nunca había considerado, tiene más impacto que cualquier frase elaborada. Por ejemplo, si en medio de la charla ella menciona algo que la marcó, y tú lo recuerdas y lo traes de vuelta más adelante, estás diciéndole sin palabras: te escuché, te entendí, y lo que dijiste tiene valor. Eso activa en ella una sensación de validación interna que pocos hombres saben provocar. Pero hay un ingrediente más, uno que transforma todo: la imprevisibilidad. Porque si todo lo que haces es predecible, se vuelve aburrido, y lo aburrido es olvidable. La sorpresa, en cambio, sacude el sistema. Puede ser una respuesta inesperada, una observación que nadie más haría, una pregunta tan profunda que la obligue a mirar dentro de sí misma. Cuando la haces pensar diferente, sentir diferente, entonces te conviertes en alguien distinto. No se trata de actuar, ni de ser alguien que no eres. Se trata de afinar tu autenticidad, de mostrar quién eres desde un lugar sólido, sin miedo al juicio. Porque cuando tú te aceptas por completo, proyectas un tipo de seguridad que no necesita explicación, y esa seguridad es magnética. No porque seas perfecto, sino porque no huyes de tus imperfecciones. Eso te vuelve real, y lo real se siente, y lo que se siente se recuerda. Otro aspecto que debes dominar
es la energía que dejas cuando te vas. No importa cuánto duró la conversación, ni cuántas palabras intercambiaron. Lo importante es cómo se sintió ella al final. Si se sintió ligera, inspirada, conectada o intrigada, bingo. Pero si se sintió confundida, presionada o agotada, entonces fracasaste. Por eso debes aprender a cerrar siempre con un pequeño disparador emocional. Puede ser algo tan simple como un «me quedé pensando en algo que dijiste, pero te lo cuento la próxima». Y te vas. Esa frase es como una semilla que necesita agua, y cada pensamiento posterior será un riego. Y para terminar esta parte quiero que entiendas algo profundo. No es necesario hacer mucho para ser inolvidable. Lo que necesitas es ser memorable. Para su mundo emocional, no para su mundo lógico. Si ella te recuerda con una sonrisa sin saber por qué ganaste, si su mente vuelve a ti sin que la obligues, ya estás adentro. Lo demás es... Suscríbete, déjame en los comentarios cuál de estos elementos te sorprendió más. Comparte este vídeo con alguien que también necesita entender cómo funciona la atracción desde adentro. Y no olvides ver el vídeo que te dejaré al final, donde te mostraré cómo transformar esta chispa inicial en fuego constante. Porque sí puede ser inolvidable, pero también puede ser irresistible. Hasta aquí ya sabes cómo entrar en su mente, cómo quedarte rondando en sus pensamientos sin forzarlo, y cómo dejar una impresión emocional que no desaparece fácilmente. Pero ahora toca ir más allá, porque recordar no siempre significa desear. Y lo que realmente quieres no es solo que ella te piense, sino que quiera volver a estar contigo, que espere el próximo encuentro, que cada pensamiento que tenga de ti sea un paso más hacia el deseo. Esto se logra entendiendo algo esencial. La atracción no se trata de lo que haces, sino de lo que haces sentir. Y la emoción que más vínculo genera, la que más anclaje produce en la memoria y en el deseo, es la emoción de posibilidad, no de certidumbre, no de comodidad, sino de expectativa. Cuando ella siente que contigo hay algo que aún no se ha descubierto del todo, algo que puede crecer, que puede evolucionar, entonces empieza a desear. Explorar más. Esto no es manipulación, es presencia consciente. Tú no estás ofreciendo un paquete cerrado de lo que eres. Estás mostrando capas, niveles. Estás insinuando que hay mucho más de ti que aún no ha visto. Y esa insinuación, si se hace con inteligencia, es más poderosa que cualquier declaración directa. Porque el misterio bien llevado no aleja, atrae. Genera una sensación de quiero saber más de qué hay detrás de esa calma, de esa mirada, de esa historia que empezó, pero no terminó. Y aquí entra en juego el principio del contraste emocional, una herramienta sutil, pero altamente efectiva. Las emociones se sienten más intensamente cuando se comparan con otras. Si estás con ella y logras combinar momentos de calma con picos de humor, de complicidad o incluso de tensión leve, ella va a vivir una montaña rusa emocional contigo. Y la mente, cuando experimenta varias emociones en poco tiempo, graba esa experiencia con más fuerza. Por eso no se trata de ser lineal, de mantener siempre el mismo tono. Se trata de variar, de sorprender, de fluir entre intensidades sin perder tu centro. Imagina esta escena. Están conversando y de pronto le haces una pregunta profunda que la conecta con un recuerdo olvidado. Ella se pone seria, reflexiona y justo después haces un comentario ligero que la hace reír. Esa transición emocional genera un pico, su cuerpo libera oxitocina, dopamina. Me recuerda algo que viví una vez, pero no es momento de contarlo. Y cambias de tema. Ella no se desconectará, al contrario, su mente quedará enganchada, tratando de completar ese vacío. Más adelante, cuando vuelvan a hablar, es probable que te pregunte. Y cuando eso pase, sabrás que sabembraste bien, porque cualquier cosa que genere seguimiento mental genera apego emocional. Ahora bien, no basta con ser recordado e incluso deseado. Hay que saber mantener esa presencia en el tiempo, y aquí muchos caen en una trampa.
Creen que para mantenerse en su mente deben estar presentes todo el tiempo. Error. El deseo necesita espacio. La atracción crece en la ausencia. No en el abandono, sino en la medida justa del silencio. Saber desaparecer un momento para reaparecer con más impacto. El silencio bien usado es una herramienta de poder. Cuando ella siente tu ausencia, tu presencia gana valor. Pero cuidado, no desaparezcas sin haber sembrado una emoción positiva antes. El vacío solo funciona si queda un eco. Si desapareces después de un momento plano o negativo, el recuerdo se diluye. Pero si te vas cuando la energía está alta, cuando todavía hay algo pendiente, entonces cada minuto sin ti será una extensión de tu presencia. Ella pensará en lo que no se dijo, en lo que se podría haber hecho en lo que vendrá. Y ahí es donde entra el siguiente nivel. Convertirte en un estímulo emocional recurrente. Esto se logra mediante la asociación indirecta. ¿Qué significa que ciertos elementos externos, una canción, una frase, un lugar, te representen sin que tú estés? Si logras que ella te asocie con un tipo de música, una idea, un aroma o un gesto, entonces esos elementos actuarán como recordatorios automáticos de ti. El truco está en sembrarlos durante las interacciones. Si por ejemplo le dices, esta canción me hace pensar en lo impredecible que es la vida. Y luego esa canción suena en otro momento. Adivina en quién pensará. También puedes usar la técnica del bucle emocional, que consiste en retomar un tema o un recuerdo compartido cada cierto tiempo, como un punto de conexión constante. Por ejemplo, si en su primera conversación hablaron de una locura que hizo en su adolescencia, puedes recordárselo días después de forma divertida. Eso crea continuidad emocional. Y en psicología, lo que se repite con emoción se ancla con fuerza. Todo esto, sin embargo, pierde fuerza si no está sostenido por autenticidad. No estás jugando. Misma emoción inicial estarás construyendo una experiencia que su mente va a querer repetir. Y ahí es cuando dejas de ser recuerdo y te conviertes en necesidad emocional. Así que ya lo sabes, el método de los 90 segundos no es una táctica superficial. Es una puerta hacia una conexión más profunda, una que se construye desde los primeros gestos, pero se consolida en los detalles. Cada mirada, cada palabra, cada silencio tiene un propósito emocional. Y si sabes usarlos bien, no necesitarás convencer a nadie de que eres especial. Lo sentirán, lo sabrán y te recordarán sin entender por qué. Ahora dime tú, ¿cuál de estas estrategias sientes que podrías aplicar hoy mismo? ¿Cuál fue ese detalle que nunca habías considerado y ahora te cambió la perspectiva? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Y si este contenido te dio claridad, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartirlo con alguien que necesita entender cómo construir verdadera atracción emocional. Y no te vayas aún, te dejo aquí un video donde te enseño cómo mantener el interés incluso cuando ya parece que todo está dicho. Porque no basta con impactar una vez, hay que saber permanecer. Nos vemos ahí más. So I was thinking we could... Jumping in. Test our new timing features? Exactly. How did you... Know what you were thinking. Lucky guess. Sorry. Go ahead. Okay. So if we both try to talk at the same time... It probably crashed the system. Wait, are we crashing? I can't tell if this is a feature or a... Bug. Did I just cut you off again? Yes, but honestly, this is kind of fun.